Francisco pide a las naciones en guerra hacer del Adviento un tiempo de esperanza en el Señor y a los nicaragüenses en tiempos difíciles no dudar del cuidado y misericordia de Dios. En Siria, la iglesia junto a la gente luego de la toma de Alepo por parte de terroristas que dejó más de 400 muertos. Desde México, obispos responden ante reacciones de condena por adaptaciones litúrgicas en comunidades indígenas de Chiapas. Desde Colombia, la iglesia pide ir más allá de la aprobada ley Son Niñas, No Esposas, con más legislación que protege en forma auténtica la dignidad de niños y adolescentes. Desde Brasil, el sacerdote conocido en redes sociales por sus enseñanzas sobre la fe es denunciado por intento de golpe de Estado y asesinato junto a otros 30. Expone su defensa. Amigos, iniciamos una semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que el Papa Francisco, en carta a los nicaragüenses, les dice que en los momentos más difíciles, donde humanamente se vuelve imposible entender lo que Dios quiere de nosotros, estamos llamados a no dudar de su cuidado y misericordia. La misiva llega días antes de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, advocación muy querida en Nicaragua, deseando que la celebración les dé el aliento necesario en las dificultades, incertidumbres y privaciones. A fines de noviembre, el Parlamento aprobó una reforma constitucional que da más poder a la dictadura y agobia la libertad religiosa. Y ahora van noticias desde el Vaticano con nuestra corresponsal Paola Arriaza. El primer domingo de Adviento, el Papa asistió a su cita semanal con los peregrinos en la Plaza de San Pedro. En su discurso desde el balcón, el Santo Padre invitó a los presentes a redescubrir la esperanza. Que este tiempo de Adviento sea una ocasión preciosa para elevar nuestra mirada a aquel que aligera nuestros corazones y nos sostiene en el camino. Tras el rezo del Ángelus, el Papa recordó que el 29 de noviembre se conmemoró el aniversario del Tratado de Paz entre Chile y Argentina, con la mediación de la Santa Sede. El Papa Francisco dijo que esta ocasión demuestra que cuando se renuncia al uso de las armas y se entabla el diálogo, se avanza por el buen camino. El Papa Francisco también celebró el reciente cese al fuego entre Líbano e Israel. Me alegro por el alto al fuego que se ha logrado en Líbano durante los últimos días y espero que sea respetado por todas las partes, permitiendo a la población de la región, tanto libanesa como israelí, regresar a casa sana y salva, con la valiosa ayuda del ejército libanés y de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Sea libanesa, sea israeliana. En otras ocasiones, el pontífice llamó al conflicto en Oriente una espiral de violencia que podría tener graves consecuencias más allá del sufrimiento que ya se ha vivido en la zona. Tras la noticia del cese al fuego, el pontífice lo llamó de otra forma. Es mi esperanza que lo spiraglio di pace que si è aperto. Y espero que la espiral de paz que se ha abierto pueda traer el alto al fuego en todos los demás frentes, especialmente en Gaza. Tengo muy cerca al corazón la liberación de los israelíes que siguen secuestrados y el acceso a la ayuda humanitaria a la exhausta población palestina. Y rezamos por Siria, donde desgraciadamente la guerra se ha reanudado causando muchas víctimas. E preghiamo per la Siria. El Papa también quiso expresar su preocupación y dolor por el conflicto en Ucrania. Señaló que durante casi 2 años el mundo ha sido testigo de una tremenda secuencia de muerte, violencia y destrucción. Dijo que los niños, las mujeres, los ancianos y las personas más frágiles son las primeras víctimas del horror de la guerra. El Papa añadió que a las puertas del invierno se avecina mucho sufrimiento en Ucrania, ya que la combinación de guerra y frío es trágica. El pontífice hizo un llamado a la comunidad internacional pidiendo que se dé a esta población una esperanza concreta. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Siria vuelve a estar entre las naciones en conflicto por las cuales el Papa no deja de rezar. Desde el último día de noviembre, rebeldes al gobierno tienen tomada la ciudad más grande en medio de grave violencia. La iglesia también sufre las consecuencias. Aquí los detalles. Siria, 30 de noviembre, rescate de niños en un edificio de la ciudad de Idlib, luego del enfrentamiento entre el ejército sirio y terroristas islámicos. Rebeldes al gobierno en Siria, liderados por el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, tomaron gran parte de Alepo en Idlib. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó hasta hoy más de 400 muertos. Una vez más, esta historia se repite. La ciudad de Alepo bajo ataque, la zona rural occidental de Alepo bajo ataque, Idlib y los civiles bajo ataque.
La guerra vuelve a Alepo desde 2016, cuando el presidente Bashar al-Assad obligó a sus detractores a abandonar la ciudad. La guerra civil siria empezó en 2011, cuando parte de la población se levantó contra el gobierno de Bashar al-Assad. El conflicto se militarizó con la implicación de múltiples grupos armados. Lo único cierto es que los civiles están pagando el precio cada segundo, cada minuto desde 2011 hasta ahora. Ahora está ocurriendo un nuevo episodio, algo nuevo. Los acontecimientos recientes son muy rápidos. El arzobispo maronita de Alepo, Yosef Topji, dijo a la agencia Fides que su iglesia permanece abierta, realizando servicios religiosos. No hay informes de ataques a comunidades cristianas, pero la ciudad está en el limbo, fueron sus palabras. Aviones rusos y sirios atacaron el domingo Idlib, controlada por los rebeldes. El colegio franciscano Terra Santa de Alepo sufrió daños en su infraestructura. Vidas a salvo, confirma Vatican News. También el custodio de Tierra Santa, padre Francesco Patton, confirmó que solo el edificio fue dañado. Invitó a frailes, cristianos de Tierra Santa y a toda la iglesia a unirse en oración por la paz en Siria. Por su parte, el nuncio en Damasco, cardenal Mario Cenari, pidió a la comunidad internacional trabajar para prevenir el conflicto. La gente sale de Alepo hacia Damasco a la espera de que el conflicto termine, señala Vatican News. Y ahora dirigimos nuestra mirada a México, donde los obispos aclaran los alcances de las adaptaciones litúrgicas aprobadas por el Vaticano para las comunidades indígenas de Chiapas hace poco. Lo hacen ante reacciones y especulaciones sobre su impacto en la vida de la Iglesia. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. El Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos aprobó estas adaptaciones solo para las comunidades Tzetzal, Tzotzil, Chojol, Tojolab y Zoque de la diócesis de San Cristóbal de las Casas del Estado mexicano de Chiapas. Estas disposiciones, reiteraron, se aplican de forma exclusiva a dichas comunidades. En el comunicado se desmintió información errónea que circulaba en los últimos días, aclarando que no se aprobó ningún rito maya, altar maya, oraciones a los puntos cardinales, ni la delegación de la presidencia litúrgica a laicos. También se subrayó que las adaptaciones no constituyen un nuevo rito, ni alteran de manera sustancial la estructura de la misa tal como establece el misal romano. A raíz de que la Santa Sede aprobó algunas adaptaciones litúrgicas para pueblos indígenas de Chiapas, ha habido reacciones de inconformidad o de condena o de decir que eso está muy mal, que es una misa maya, que son ritos paganos. Nada de eso es cierto. Es una adaptación a las formas culturales de vivir la fe. Son católicos, fieles a la Iglesia, fieles a la liturgia. Ante la difusión de versiones erróneas surge la duda sobre lo que realmente el Vaticano aprobó. Pues bueno, los obispos mexicanos señalaron que la Santa Sede solamente permitirá 3 cosas en específico. En primer lugar, se reconoció el ministerio del principal, un laico que podrá invitar a la asamblea a orar en momentos específicos de la celebración, siempre bajo la dirección del sacerdote que preside la misa y sin asumir la presidencia litúrgica en ningún momento. Los momentos en los que el principal puede intervenir son al inicio de la misa, después del saludo, durante la oración de los fieles y en la acción de gracias posterior a la comunión. En este último caso, se permitirá que la oración sea acompañada de movimientos corporales rítmicos y música tradicional, lo cual, según se especificó, no constituye una danza ritual. Por otro lado, se aprobó el Ministerio de la Incensación, que permitirá a los laicos designados por el obispo diocesano incorporar el incienso tradicional propio de las comunidades indígenas dentro de la celebración litúrgica. La implementación de las adaptaciones litúrgicas se hará de manera gradual y siempre supervisada. Para ello dieron a conocer los obispos mexicanos que se harán cursos de formación tanto para sacerdotes como para agentes de pastoral. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Nos vamos a Colombia, a punto de prohibir el matrimonio desde los 14 años. Tras 9 intentos fallidos, el Senado de la República aprobó en un cuarto debate el proyecto con este objetivo. Su promulgación está en manos del presidente Gustavo Petro. Sobre el contexto en que se da la norma y la opinión de la Iglesia y defensores de la vida y la familia, informa nuestra corresponsal Lida Lozada. Senadora María José Pizarro,
ha pedido la senadora Clara López. Son niñas, no esposas. Este es el nombre de la iniciativa parlamentaria que el pasado 13 de noviembre fue aprobada en el Senado de la República, a través de la cual se busca eliminar un artículo del Código Civil vigente desde 1887 que permite el matrimonio de mayores de 14 años con el permiso de sus padres. Además, facilita que los menores actualmente casados o en uniones de hecho puedan anular ese compromiso. Ahora el proyecto pasa a una etapa de conciliación entre senadores y representantes a la Cámara. Una vez se tenga su versión final, se entregaría al presidente Gustavo Petro para que lo firme y promulgue ley. Según las cifras más recientes de UNICEF, en el mundo, cada año más de 12 millones de mujeres menores de 18 años se casan. En el caso de Colombia, la Defensoría del Pueblo ha reportado cifras que superan las 5.000 mujeres. Muchas de estas uniones se asocian a presiones de tipo familiar, social o económico que terminan derivadas en situaciones de violencia sexual, embarazos a temprana edad y deserción escolar. Se ha identificado que las más afectadas son las mujeres de áreas rurales y de comunidades indígenas. A nivel eclesial, aunque el Código de Derecho Canónico estipula que la edad mínima para la unión sacramental es de 16 años en el caso de los hombres y 14 en el caso de las mujeres, desde 1986, en las normas complementarias para Colombia, el episcopado definió que la edad mínima es de 18 años a menos que el ordinario del lugar conceda una licencia especial. Entre los requisitos para que esa licencia se otorgue están el consentimiento de los padres y la firma del párroco constatando la madurez de los contrayentes. Aunque este proyecto ha recibido el aplauso de diversos sectores sociales del país y en el Congreso recibió el apoyo de parlamentarios de las diferentes bancadas, al tratarse de una iniciativa que ha sido impulsada por senadoras abiertamente progresistas o muy cercanas al gobierno del presidente Gustavo Petro, que también ha impulsado proyectos asociados al aborto o a la identidad de género en menores de edad. Tanto la Iglesia como los sectores pro vida piden que este proyecto no vaya a ser aprovechado para impulsar otro tipo de intereses ideológicos. Esta ley sobre el límite de edad para el matrimonio, pues como digo, tiene su sentido positivo, pero está rodeada de todo un ambiente en donde realmente no se crea la atmósfera de protección de nuestros menores, niños, niñas y adolescentes. No hay alguna legislación sobre la protección de niñas, de menores embarazadas. No hay ningún sistema de educación en donde en vez de hipersexualizarlo, como se está haciendo ahora, pues se enseñe un comportamiento correcto, respetuoso, responsable de la sexualidad. Con lo cual, pues, aplaudimos esta próxima ley colombiana, pero esa tiene que venir acompañada de todo un contexto de legislación que de verdad proteja la dignidad de niños, niñas y adolescentes. Puede haber algunos trucos que puedan colarse a la hora de la implementación que eventualmente abra la puerta a situaciones impensables y que no tienen nada que ver, por ejemplo, como el aborto o, por ejemplo, como una anticoncepción muy agresiva que se pueda dar. Entonces estaremos muy atentos para conocer realmente cómo será esta implementación. Aunque el episcopado afirma que actualmente son muy pocas las uniones sacramentales de menores de edad que se presentan, ha confirmado que con la entrada en vigencia de esta nueva ley, ningún obispo o quien haga sus veces volverá a otorgar esta licencia. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, desde Jerusalén, sacerdote especialista en liturgia explica lo que todo católico debe saber sobre el inicio del nuevo año litúrgico. Además, argentinos renuevan su compromiso con la evangelización ante la elección de Santa Mamantula como patrona de las misiones en el país.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nuestra atención se dirige ahora sobre Brasil con el caso de un conocido sacerdote entre los denunciados por intento de golpe de Estado y asesinato. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz con los detalles de esta historia. El padre José Eduardo de Oliveira, de la diócesis de Osasco, São Paulo, fue imputado por la Policía Federal de Brasil bajo sospecha de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal. La investigación empezó en febrero, cuando el sacerdote fue objeto de un allanamiento e incautación en una operación de la Policía Federal, autorizada por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. El padre José Eduardo fue acusado de formar parte del núcleo legal del supuesto golpe de Estado, que sería hecho en 2022, cuando Luiz Inácio Lula da Silva fue electo presidente. Otras 37 personas también fueron imputadas, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro y 4 generales del ejército brasileño. Según la investigación de la Policía Federal, el supuesto plan incluía asesinar al presidente electo Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. A la página de noticias de EWTN en portugués, ACI Digital, el abogado del padre, Miguel Vidigal, afirma su inocencia, diciendo que el sacerdote nunca participó en ninguna reunión, ni colaboró en la redacción de ningún documento que tuviera como objetivo favorecer una ruptura institucional en el país. El padre José Eduardo es un sacerdote muy conocido en las redes sociales por sus cursos sobre teología moral, filosofía, sagradas escrituras y catequesis. Tiene más de 430.000 seguidores en Instagram. Ayer, la Policía Federal publicó un informe de 800 páginas con todos los detalles del plan del supuesto golpe. El informe fue enviado a la Procuraduría General de la República, que va a decidir si denuncia o no los 37 imputados. El informe afirma que el padre José Eduardo viajó a Brasilia, capital del país, 3 veces en 2022 para una reunión con otros investigados para elaborar el documento del golpe del Estado. También indica que el padre envió mensajes de WhatsApp pidiendo oraciones por otros involucrados en el plan. En nota enviada a ACI Digital, el abogado explica que el padre José Eduardo lleva muchos años recorriendo Brasil, asistiendo espiritualmente a personas de diversos lugares que solicitan su ayuda, y que concretamente, desde 2013 frecuenta Brasilia, no solo para la asistencia espiritual, sino también en defensa de la vida, luchando contra el crimen del aborto, como se desprende del propio texto policial. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Miguel. Hoy el padre José Eduardo dormirá tranquilo, gracias al informe que la Policía Federal presentó al ministro Alexandre de Moraes. El informe no contiene ninguna prueba seria y concreta de la participación del sacerdote en ningún acto destinado a romper el Estado democrático. No las tiene porque realmente no las hubo. El cura nunca participó en ellas. Hoy el padre José Eduardo dormirá tranquilo, porque estoy convencido de que el fiscal general pedirá el archivamiento de esta causa contra el padre José Eduardo. Desde el inicio de las investigaciones, el padre José Eduardo afirma su inocencia y que su única misión es ser sacerdote de Cristo. El padre pide a los fieles que sigan rezando para que todo se aclare. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Con el primer domingo de Adviento se ha iniciado un nuevo año litúrgico en la Iglesia Católica llamada Ciclo C, año impar. Para comprender mejor lo que esto significa y cómo influye en las celebraciones eucarísticas, estamos conectados desde Jerusalén con el padre Antonio Fernández, doctor en liturgia. Padre Fernández, bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Padre, ¿por qué se dice que este nuevo año litúrgico es el Ciclo C? Después de la reforma del Concilio Vaticano II se hizo, siguiendo lo que nos pedía el concilio,
más abundante la Sagrada Escritura, la lectura de la Sagrada Escritura. Entonces, para hacerlo así, se hicieron 3 ciclos, donde leemos en cada uno de los ciclos, en las lecturas en los evangelios dominicales, uno de los evangelistas sinópticos. En el año A, Mateo, en el año B, Marcos, y en el año C, este que acabamos de comenzar, Lucas. El Evangelio de Juan, en cambio, se lee a lo largo del año en todos los ciclos, en los 3 ciclos, a fragmentos, sobre todo en la Cuaresma y en la Pascua. Padre, por otro lado, a este nuevo año litúrgico también se le denomina año impar. ¿A qué se debe esto? Porque los 3 ciclos, A, B y C, son el ciclo dominical, pero el ciclo ferial, es decir, de lunes a sábado, las lecturas que tenemos de los lunes a los sábados, son bienales. Tenemos un año par y un año impar también. Sobre todo se diferencia en la primera lectura, que para poder leer el máximo de libros de la Biblia, pues se han distribuido en 2 años. No se leen todos, porque hay que complementarlo un poco con la liturgia de las horas, con el oficio de lectura, donde también se lee la Escritura. Y entonces, pues prácticamente en 2 años, en el ciclo ferial, añadido a los 3 años del ciclo dominical, pues leemos prácticamente las partes más importantes de la Biblia, lo que nunca había sucedido en la celebración eucarística. ¿Cuál es la importancia, Padre, de que litúrgicamente se presenten estos ciclos, estos años pares e impares para la feligresía que participa de la misa? Fundamentalmente porque nosotros la celebración de la Eucaristía podemos decir que es siempre igual. Más o menos las oraciones se repiten o se pueden repetir el domingo y el lunes, el martes, el miércoles, dependiendo si hay algunos santos entre medias de la semana. Pero lo que realmente hace una Eucaristía distinta de la otra son la proclamación de la Escritura, la proclamación de la palabra de Dios, que nos ayuda a comprender el misterio que estamos celebrando a la luz de la revelación, es decir, de lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, que es la palabra de Dios. Entonces, y además también tiene podemos decir, un sentido catequético, de ir conociendo más la historia de la salvación y aproximarnos más a la vida de Jesús a través de la lectura del Evangelio. Como decían los padres de la Iglesia, ¿no? El antiguo está revelado en el nuevo y el nuevo está escondido en el antiguo, ¿no, Padre? Esa profunda relación que hay entre ambos testamentos. Sí, precisamente por eso se combinan en el ciclo ferial. Comenzamos con una parte, un fragmento de un libro. Cuando terminamos ese fragmento, comenzamos uno del Nuevo Testamento, uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo. Más o menos se va variando. Y en la lectura dominical, la primera lectura, que siempre, o normalmente, excepto en el tiempo de Pascua, es del Antiguo Testamento, está en una relación directa con el Evangelio. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Y ahora les contamos que las misiones de evangelización tienen una nueva patrona. A la francesa Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal, se une la Santa Argentina Mamantula, elegida por el Dicasterio del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede. Nuestro corresponsal Matías Boca informa. Celebrar a Mamantula como patrona de las misiones es una oportunidad para que todos, los fieles, nos unamos en oración y acción, buscando inspirarnos en su vida y obra. Se trata de la primera santa mujer nacida en el territorio que hoy es la República Argentina y que en tiempos del nacimiento de la patria llevó el mensaje del Evangelio y difundió los ejercicios espirituales a lo largo de miles de kilómetros. Nacida en 1730 en Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero, la flamante patrona de las misiones recorrió las actuales provincias argentinas de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y también Córdoba, hasta llegar en 1779 a Buenos Aires. Santa Mamantula fue nombrada patrona de las misiones para Argentina. Significa para nosotros que es nuestro modelo en este peregrinar, en este camino para llevar a Dios a todos los lugares de nuestra tierra.
Mamantula supo dar su tiempo y su vida para llegar a todos peregrinando, no solo por los lugares, sino también por el corazón de los hombres. En Buenos Aires fundó la Casa de Ejercicios Espirituales, aún en actividad, continuando así con el legado de los jesuitas luego de su expulsión de América en 1767. María Antonia falleció a los 69 años de edad en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales que fundó el 7 de marzo de 1799. Sus restos fueron enterrados en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad en Buenos Aires. La primera santa argentina, sin duda, muy comprometida con la evangelización de los pueblos originarios santiagueños, a punto tal que les enseñó la palabra de Dios a leer, a escribir y a perfeccionar técnicas de ganadería y agricultura. También mantuvo un gran compromiso en la defensa de los derechos y la dignidad de las personas afroamericanas. Hoy la figura de Mamantula nos dice que no hay que bajar los brazos, pero que no solo no bajar los brazos, sino unirnos más para poder estar todos en el mismo barco y seguir hacia adelante llevando a Jesús ahí donde Él no es conocido. La designación de Mamantula como patrona de las misiones no solo honra su memoria, sino que también nos invita a toda la Iglesia argentina a renovar nuestro compromiso con la misión de evangelización y resalta la importancia de profundizar en la fe y la búsqueda de nuevas maneras de dar testimonio del amor de Cristo en la sociedad. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Muy buen inicio de este Santo Adviento. Así es, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.